Y eso nos da una idea de cuál es la relación que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, por ejemplo, con una persona moralmente objetiva. No estoy hablando de una persona eh, de una moral específica, sino que nosotros tenemos que tener como una sociedad plural una serie de acuerdos y los tenemos. El problema es que como sociedad tampoco los respetamos. Entonces también el tema es un poco entrar en la discusión de entender la realidad que nosotros tenemos para poder a partir de ahí actuar. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a escuchar esta conversación que tuve con Andrés Calvo y Arturo Izaza. Mi método de aprendizaje es rodearme y conversar con personas que saben más que yo. Hoy me encuentro aquí desde las instalaciones de Kira Stereo con dos invitados. Con Arturo Izaza, gracias por aceptar la invitación, y con Daniel Calvo. Andrés Calvo, perdón. Cuéntenos un poquito de ustedes y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Pues le contamos de nosotros. Nosotros somos dos personas emprendedoras, amantes de la literatura, amantes de la filosofía, amantes de la cultura sobre todo, que nos dedicamos precisamente a fomentarla en nuestro municipio y en otros lugares de Colombia. Nosotros somos Nigo Editores. ¿Y qué es de Andrés? De Andrés Calvo. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio, Fernando. Creo que siempre es necesario tener espacios de este estilo, definitivamente. Eh, yo, como ya lo ha dicho, soy Andrés Calvo, soy licenciado en filosofía, he sido docente de aula y ahora mismo pues estoy trabajando de lleno con la editorial y también trabajo como docente de español. Y con la editorial nosotros llevamos trabajando ya 4 años largos, 4 años y medio aproximadamente, y hemos impulsado ejercicios de promoción de la lectura y ahora estamos también trabajando con la promoción de debates y de espacios de discusión sobre temáticas sociales que nos afectan y que son de interés, digamos, de una forma general, además de continuar con procesos de promoción de literatura y de lectura principalmente. Sí, yo así los conocí por un anuncio de Instagram. Así llegué la primera vez que fui a una de sus reuniones y me gustó los temas que trataban, ¿no? Entre ellos la educación, la literatura y la filosofía. Y me gustó uno de los temas, no pude asistir a ese, pero uno que trataron, creo que fue el último de ellos, que fue sobre la educación y hablaban sobre Paulo Freire, sobre la pedagogía del oprimido. Cuéntenme un poquito qué hablaron ese día sobre este gran maestro de maestros sobre la educación. Bueno, hablamos sobre la perspectiva de Freire en cuanto al proceso de democratización de la educación, en cuanto a cómo llevar al pueblo esa educación para que salga de la opresión. Y Freire va mucho más allá de una opresión pasional, sino más bien de unas dinámicas sociales en las cuales todo ser humano debe aferrarse a la educación y el educador, perdón, tiene la labor de llevar esas herramientas pedagógicas para que todo aquel que haya sido de un sector que es conocido como oprimido por el relato histórico pueda precisamente salir adelante y crecer y equilibrar un poco esa balanza para que esa opresión se vuelva una oportunidad con base en la educación. Gracias, Andrés. Yo lastimosamente no pude participar completamente de ese conversatorio. Estuve una sección al inicio, pero esencialmente sí creo que la discusión que da Freire y la discusión que se sigue dando en la actualidad está un poco encaminada a cómo el modelo educativo es un modelo de retribución social. Es como te educo para que seas productivo para un sistema. Y por eso se habla de la pedagogía del oprimido como un método de liberación a partir del pensamiento crítico. Sí, creo que es gran parte de lo que también promueve Freire, además de la lucha contra las estructuras sociales que de alguna u otra forma han, de alguna manera, dominado el sistema educacional para responder a dichos intereses.
Entonces se hablaba un poco también sobre la perspectiva de lo que se necesita como sociedad bajo la forma estructural en la que vivimos y cómo la educación también debe de alguna manera aportar a ese sistema en el que estamos y por eso responde de la forma en la que está respondiendo. Más o menos por allí iba también un poco la discusión planteada. ¿No? Y que lo que planteaba se aplica para los momentos de hoy, ¿no? Donde estamos en un país, yo creo que en gran parte de Latinoamérica se da esto, sobre la desigualdad del tema de la educación. Es decir, hay mucha desigualdad, lo que dices, a veces se educa más bien para adquirir mano de obra, más no para ser productivos. Y hay una frasecita, no recuerdo textualmente cómo la dice, pero dice algo así: el oprimido busca educarse para algún día pronto convertirse en un opresor. Ajá. Sí, es que es una opinión muy personal. Uno de los problemas que enfrenta la educación latinoamericana es que la educación está basada en la utilidad. Es decir, yo te educo para que me seas útil, ¿sí? Y al serme útil en un trabajo o en una labor, ¿sí? Entonces, la idea no es que tú crezcas, desarrolles un pensamiento crítico, intelectual. La idea es que adquieras conocimientos aplicativos para que puedas trabajar y seguir manteniendo de cierta manera el statu quo. Entonces, ahí es donde vienen las grandes revoluciones educativas. Las grandes revoluciones educativas es precisamente crear ese pensamiento diferente en el cual el educando no diga, bueno, yo voy a estudiar para no morirme de hambre, yo voy a estudiar para ganar plata, para ser el opresor algún día, yo voy a estudiar y voy a estudiar esto, porque es que si estudio lo que me gusta, entonces no voy a morir de hambre porque eso no da plata. ¿Cierto? Entonces, una de las propuestas de esa línea de Freire es precisamente eso: edúquese para adquirir conocimientos, para desarrollar su mente, para tener un pensamiento crítico, para poder convertirse en un actor social relevante que traiga una transformación en tu entorno. No necesariamente que sean conocimientos para que puedas realizar una labor calificada donde lo relevante no es el desarrollo de tu pensamiento, sino que lo relevante es que puedas ser un instrumento, una herramienta para que los actores económicos actuales se sigan desarrollando. Eso es más o menos la propuesta que Freire plantea en ese libro. Bueno, son opiniones también un poco encontradas, pero yo he leído a Freire durante un montón de tiempo. Eh, la verdad me dolió un poco no haber podido asistir porque las ideas que él tiene me parecen muy interesantes, un poco utópicas, debo decirlo, pero creo que son ideas que aportan muchísimo al reevaluar el para qué estamos educando a nuestras juventudes y a nuestras niñeces, a nuestra niñez, perdón. Sí. Entonces, creo que es importante el replantearse el para qué lo estamos haciendo y siempre cuestionarlo porque la educación es completamente fluida. Tiene que estar cambiando y tiene que estar adaptándose también a las necesidades del entorno al cual está sirviendo en ese momento. Y el problema es que la educación, por lo menos en nuestro país, que es el contexto, digamos, más conocido, no se ha reformado en muchísimo tiempo. Y necesitamos reformarlo, cambiarlo como sistema para poder responder a nuevas necesidades también. Y yo personalmente también, ya alejándome un poco de la postura de Freire, creo que igual se tiene que de alguna manera responder al sistema en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Hay personas que tienen que desarrollar ciertos trabajos, sí, sí los tiene que haber. ¿Qué es lo que realmente pienso que se debe pedir? Que se organice dentro del sistema, un sistema que responda de manera equitativa. No significa que todos seamos ricos, no significa nada de eso. Es como hay muchas personas que ni siquiera están buscando eso para su vida, simplemente quieren tener la posibilidad de vivirla bien y la educación puede ser una respuesta a ello cuando incluso se hacen trabajos operativos porque ya el modelo que nosotros tenemos lo exige.
Y esa es una postura muy personal que se aleja un poco de esa medida, pero que también creo que tiene razón, porque tiene que replantearse cosas siempre. Y esa posibilidad de replanteamiento solamente la tiene quien realmente estudia y entiende esas dinámicas. Sí, no, y otra de las cosas es que en el tiempo en el que él se encontraba, o sobre todo en el lugar, se enfocaba mucho en el tema de educar a aquellos que eran analfabetas. Pero ahorita tal vez no exista ese analfabeta que no sabe leer, pero en el tiempo actual, analfabeta es aquel que no sabe manejar bien la tecnología, ¿no? Entonces hay esa parte de desigualdad tenaz. Bueno, de hecho, mi concepto de analfabeto es un concepto que escuché hace mucho tiempo, es muy interesante. Hoy en día, el analfabeta no es el que no sabe leer. Hoy en día, analfabeta es el que sabiendo leer no lee. Y pasa mucho. Exactamente. Y pasa mucho. Pero hablando del tema de la educación, algo que también propone es el tema de hacer cuestionar a los estudiantes, cosa que pocas veces se hace, o incluso puede llegar a ser molesto, tal vez para el docente que cuestione. Yo creo que en esa respuesta, Fernando, hay un tema bien interesante y es cómo socialmente nosotros descargamos una cierta responsabilidad sobre el docente que muchas veces está actuando, pero que el sistema no permite que eso fluya y suceda. Ahí entramos en un problema un poquito más estructural. El cómo la estructura sistemática del sistema educativo al que pertenecemos, privado o público, porque es que acá se habla de privilegios de lo privado a partir de si yo pago es para que se haga lo que yo digo. Y eso también es un tipo de dictadura del sistema, a pequeña escala tal vez. Pero entonces muchas escuelas privadas, por ejemplo, funcionan de esa forma y no podemos decir mentiras, es así. De acuerdo. Sí, muchas escuelas públicas también se van por otro tipo de líneas porque la permisividad también puede llegar a ser peligrosa y no se dice que deba, digamos, solamente responder a la responsabilidad del profesor que muchas veces existe, pero es silenciada por todas estas dinámicas del sistema. Sí, total. Y por eso muchos políticos en sus discursos suelen hablar de la educación porque es ahí un punto, diría yo, frágil de mover fibras y donde los estudiantes a esa edad de la juventud, de la universidad, están con esa emoción ferviente y pueden hacer cambios, estragos, bueno, en fin, existe esa emoción para generar precisamente ese discurso. Pero quisiera hablar un poco del tema ya hablamos de la educación, de la filosofía. Ok. Sí, que también me parece súper importante, necesaria también, incluso aplicada al tema de la educación. Cuéntenos un poquito, ¿qué hablan en los conversatorios, en los centros de estudio sobre el tema de la filosofía? ¿Sobre qué se enfocan? Bueno, no queriendo acaparar, pero es que yo dirijo la línea de filosofía en el centro de estudios. Yo soy profesor de filosofía, graduado como profesor de filosofía, me gusta muchísimo enseñarla, pero he encontrado problemas, como lo decía un poco en mi intervención anterior, precisamente con temas ideológicos en las escuelas y muchas veces no solamente por el tema de los contenidos, sino de la interpretación que se puede realizar de ellos. Sí, muchas veces hablar de filosofía es asociado con una serie de dinámicas o de rebeldía o de extrema piedad. Siempre están las dos líneas con la filosofía y lastimosamente yo siento que se ha convertido en la prostituta de la educación. ¿Cómo es eso? Porque básicamente la filosofía normalmente responde a ideales. La filosofía es completamente libre. La filosofía le puede hablar a usted de Dios, la filosofía le puede hablar a usted de la vida misma, de la humanidad, de la existencia de las cosas. Tiene una infinidad de temas. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía en la educación? Ayudar al estudiante a pensar. Esa es la función de la filosofía. Establecer bases sólidas sobre las cuales un estudiante pueda cuestionarse sobre su vida, sobre incluso sus propios principios. ¿Por qué? Porque no podemos cuestionarnos nuestros principios como personas. Es necesario y es parte de la vida, si no nos transformamos, no cambiamos.
seguimos repitiendo siempre las mismas cosas y probablemente en ese proceso y ejercicio crítico la persona no solamente los cuestione y los cambie, sino que pueda reafirmarlos y convencerse de ellos. Pero eso es una cuestión siempre personal. ¿Qué sucede con la filosofía entonces? Como yo decidí apartarme totalmente de la formación en escuelas, de manera formal por lo menos, decido empezar a trabajar junto con Arturo, e incluso un poco antes de conocernos con Arturo, empiezo a trabajar el tema de la filosofía precisamente por lo que acabo de decir. La filosofía enseña a pensar. Genial. Bueno, poniendo a las personas un poco en contexto, eh, en cuanto al tema de filosofía, ya hablamos de educación, pues quiero contarte un poco sobre la editorial. La editorial tiene un componente específico que es el Centro de Estudios Culturales. La editorial, te lo comentaba tras micrófonos, la editorial tiene dos componentes. El componente editorial, que es todo lo que tiene que ver con autores y procesos editoriales, y el Centro de Estudios Culturales, que es el ala cultural de Nigo Editores. En esa ala cultural nosotros manejamos tres líneas. Manejamos la educación, manejamos la filosofía y manejamos la literatura, ¿cierto? Las tres tienen una línea transversal que tiene que ver mucho con lo que dice Andrés, es precisamente aportar al desarrollo y al pensamiento de aquellos asistentes, de aquellos que se acercan a nuestro centro de estudios. De hecho, estamos proyectando, todavía no puedo decir fechas, pero estamos proyectando la creación de un semillero de filosofía. Andrés es el director de esa ala. Bueno, ahorita yo no vi quién era yo soy el director general de Nigo Editores, soy escritor de oficio y comunicador social de profesión. Andrés es el director del Centro de Estudios Culturales y bajo la dirección de Andrés, en ese componente, vamos a desarrollar, estamos proyectando desarrollar un semillero filosófico precisamente porque pienso que la perspectiva que Andrés trae al centro de estudios desde la filosofía, como lo que acaba de decir, es bastante interesante y es una filosofía que se sale del modelo convencional educativo de la filosofía. ¿Cierto? Y se retoma en unos pilares naturales que quizás se han perdido un poco en la manera de enseñar. A mí la filosofía me apasiona desde siempre. Yo no soy filósofo, por eso te digo, soy comunicador social, pero la filosofía ha estado presente en mi lectura y en mi interés intelectual desde que me conozco, desde que tengo uso de razón. De hecho, el primer libro que yo leí en mi vida, eh, que no lo recomiendo para un niño, pero es el primer libro que me leí, fue El Mundo de Sofía, y ahí empecé yo a leer. Y de ahí para acá, en cuanto a mi pensamiento, la filosofía ha tenido muchísimo que ver. Por eso, cuando Andrés plantea la línea de filosofía, yo participo desde mis conocimientos que han influenciado bastante mi manera de escribir y mi manera de leer, y también desde el interés por seguir desarrollando ese pensamiento crítico que nunca termina. El amor de tu vida eres tú. Y es necesario que te ocupes en trabajar las áreas más importantes de tu vida. Te quiero invitar a que te unas a un grupo de WhatsApp donde comparto ejercicios prácticos que te ayudarán a ganar confianza, seguridad, amor propio y construir buenas relaciones. El enlace al grupo lo encuentras en el perfil de Instagram. Nos vemos dentro. Me parece genial esa, ¿no? Hablando de que, lo que decía Andrés también sobre la filosofía, se la puede aplicar a cualquier campo. En alguna ocasión, en una de sus reuniones, hablaban de filosofía. Estaban en el ciclo de la filosofía y trataban el tema sobre la moral en la política. Cuéntenos un poquito de eso en un tiempo donde la gente duda y cree que un político pueda tener ética y un poquito de moral. Eh, Ahora, precisamente antes de esta entrevista, precisamente también yo decía, voy a hacer uno sobre cultura política en Colombia pronto. Porque en el campo de la filosofía, en la filosofía política, una discusión importante que se da es la relación que existe entre la moral y el ejercicio político.
entendiendo el ejercicio político no solamente como el ejercicio del gobernar, porque no estamos solamente en un sistema de gobernanza, sí, estamos también en un sistema de participación en este momento, que es una discusión un poco más reciente, pero es necesario darla. Sí, sin embargo, esa vez que lo hablábamos un poco desde el contractualismo, lo recuerdo, y hablábamos sobre qué relación debe tener el gobernante con la moral y qué importancia tiene eso para nuestros tiempos. Hay posturas que van por la idea de no tienen ninguna relación quien ejerce la política con la moral, porque la moral hace parte del escenario privado, por ejemplo. O deben estar en relación porque debe existir, por ejemplo, una idea de una moral pública también. Pueden existir distintas posturas y podría, digamos, extender un poco la explicación, pero digamos que a la base está esto, ¿sí? Entonces, el tema un poco es eh, ver cuál es la relación que existe en la actualidad para entender las dinámicas de Estado que nosotros tenemos. No se trata solamente de estudiar el producto filosófico para discutirlo y ya al respecto, sino tratar de entender qué dinámicas nosotros, por ejemplo, a lo largo de la historia seguimos replicando hasta el sol de hoy, que dentro de la política, por ejemplo, tienen tienen como un patrón que muchas veces puede ser seguido. ¿Sí? Y en una política en Latinoamérica, donde nosotros tenemos tantos focos de injusticia, tantos grados de corrupción, porque es supremamente alto, y eso nos da una idea de cuál es la relación que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, por ejemplo, con una persona moralmente objetiva. No estoy hablando de una persona eh, de una moral específica, sino que nosotros tenemos que tener como una sociedad plural una serie de acuerdos y los tenemos. El problema es que como sociedad tampoco lo respetamos. Entonces también el tema es un poco entrar en la discusión de entender la realidad que nosotros tenemos para poder a partir de ahí actuar. Lo que pasa es que el tema de la moral es un tema muy complicado. Eh, y más hablando de política. Bueno, Nigo Editores como tal no tiene ninguna postura política. Realmente nosotros no tenemos un abordaje político partidista, ni tenemos ninguna corriente política que nos determine como empresa. Sin embargo, como personas, sí tenemos posturas diferentes. De hecho, en Nigo Editores todas las posturas son bienvenidas, porque incluso dentro de nosotros mismos hay posturas distintas. ¿Sí? En cuanto al abordaje político y al pensamiento político y a la línea que manejamos. Y no por eso las dejamos de armonizar o de respetar o de compartir. Por eso todas las posturas en nuestros conversatorios son bienvenidas. ¿Sí? ¿Por qué la moral es un tema difícil? Porque la moral es para Arturo, la moral es una construcción cultural que depende del contexto. Es decir, el contexto cultural de un lugar determina el contrato moral de sus habitantes, ¿cierto? También la moral han surgido nuevas aristas generacionales, por ejemplo, donde la moral hoy no es, el mismo concepto moral hoy no es el concepto que se tenía hace 20 años, ¿sí? Porque ese contrato ha sufrido diferentes variaciones, ¿cierto? Lo que para esta generación puede ser absolutamente moral, para la generación pasada puede ser absolutamente amoral o reprobable. Entonces, en esa conversación es donde se tienen que llegar a puntos comunes. Sin embargo, vuelvo y te digo, tenemos posturas diferentes incluso entre nosotros mismos, pero las respetamos tratando de construir un conocimiento colectivo. No, y chévere porque a veces una conversación puede convertirse en un debate y que las personas tengan la madurez de aceptar el pensamiento del otro. Eso me parece bien interesante, ¿no? Generalmente pasa. Sí, y es que es chévere. Con respeto. Exacto, eso es lo que me gusta, ¿no? No llegar a, no convertir una conversación en una discusión, sino en un debate donde cada uno pone su postura y pues se respeta lo que cree, ¿no? Por supuesto. Y pues de alguna manera los políticos son el reflejo de la moral social también, no son los únicos que pronto infringen en ellos. Otro de los temas que me gusta es el tema de la literatura. Y hablando de ese tema, sabiendo que acá en Colombia tenemos un premio Nobel de literatura,
No sé si a Arturo le guste el 100 años de soledad o lo que escribió Gabriel García Márquez. Lo que sí he notado también es que muchos escritores, sobre todo de literatura, sí tienen una postura política y sí tienen una elección de dónde está. ¿Qué dice Arturo sobre eso? Es que es inevitable, Fernando. Es inevitable. Porque muchos de los escritores, al tomar una hoja y una pluma, derraman su esencia en sus escritos. Entonces, parte de su esencia es también su formación y sus experiencias sociales, sus experiencias personales y sus experiencias íntimas. Y en muchas de ellas la política ha tocado de una manera transversal, porque la literatura, a lo largo de la historia, los libros como tal, han sido un arma política fuertísima. Han sido una espada política fuertísima. Mira que en las dictaduras más fuertes que hemos conocido en la historia, lo primero que se hace es prohibir libros. Lo primero que se hace es quemar libros. ¿Sí? Porque el escritor, generalmente permeado de su experiencia, de su experiencia social, de su experiencia formativa, del contexto, del entorno, de su pensamiento, escribe y toma necesariamente una visión en mayor o menor grado, en mayor o menor grado, pero siempre politizada, ¿cierto? Porque el tema político es transversal a la forma de escribir. Qué bien. Yo, más o menos por la misma línea, yo creo que cuando uno escribe algo, yo no soy escritor de literatura, he escrito algo de artículos de opinión y artículos de investigación también. Cuando uno escribe, uno plasma parte de lo que uno es. Siempre. No puedo dar nada de lo que no tenga dentro de mí. Entonces, los conocimientos, las experiencias y todas las emociones que va desenvolviendo, por ejemplo, algún tema. Supongamos que yo escribo de política. Las ideas que yo tengo dentro de mí van a chocar directamente con el papel. Tienen que quedar plasmadas de alguna forma. Puedo escribirlo de una manera neutral, pero siempre va a ser evidente de alguna u otra forma cuál es mi línea de pensamiento. Entonces, yo creo que más allá solamente del tema político, creo que esto marca prácticamente todos los escenarios de la vida, ¿sí? Entonces, la política es uno de ellos y de hecho creo que no es el que es más importante, pero puede ser evidente por el tipo de sociedad que nosotros tenemos enfocada en este tipo de cosas también, ¿sí? Y en una sociedad que muchas veces, por algo que ya se ha mencionado, que es el analfabetismo digital que existe, no es el no saber manejar un teléfono, una cámara o algo así. Es en realidad que ese proceso de extensa información que nosotros tenemos nos ha metido una serie de cuestiones o cuentos socialmente hablando que nos mueven a través de pasiones por el tema de la política. Por eso es que algo que una persona pueda poner en un post o poner incluso en un artículo lo puede hacer calificar de izquierda o de derecha. Y el que lo quiera ver de la forma que lo quiera ver, lo va a ver de esa manera. Pero no significa que todos los escritos de alguna forma tengan un tinte político. De hecho, definitivamente, perdón, refleja la vida del autor. De hecho, no lo tiene directamente. Tú mencionabas a García Márquez, por ejemplo. Gabriel García Márquez escribe realismo mágico. Y dentro de su obra, pues se ven, como Andrés decía, reflejadas muchas cosas de lo que él es. Se ve reflejado su absoluta apropiación de su identidad costeña. Se ve reflejada la narrativa de sus costumbres, cómo fue formada, pero también, y no lo aborda de manera directa, pero también se ve una postura política. Sí, porque es inevitable. De hecho, esas eran las peleas de él con Vargas Llosa,
porque Vargas Llosa tenía también una postura política que varió bastante en el tiempo, ¿sí? Varió bastante en el tiempo. Vargas Llosa primero, pues, criticaba fuertemente una dictadura, luego estaba en la otra orilla, García Márquez pues se mantuvo en su orilla. Sin embargo, en la obra de García Márquez como tal no podemos decir que es una obra política, ¿sí? Pero obviamente sí lleva ese tinte porque hace parte de él. No, no, y genial, y que de alguna manera pues queda impreso todo, ¿no? El pensamiento político, lo cultural, lo que ve y lo que quiere transmitir. Lo emocional y lo identitario, identitario, sí. En realidad todo, ¿no? Entonces, ahora quisiera que me cuenten un poquito ya de Nigua, qué es lo que hacen, dónde son sus encuentros, cómo los encuentran. Bueno, Nigua Editores es una editorial independiente, zipaquireña, con presencia hace poco también en la ciudad de Pamplona, y estamos tratando de extendernos a otros lugares del país. Nigua Editores, como lo decía ahorita, se compone de dos alas, el proceso editorial, que nosotros estamos enfocados en apoyar principalmente autores emergentes, autores que lanzan por primera vez un libro, autores que solo llevan un libro y quieren seguir incursionando en el mundo de la escritura y del arte de escribir. Entonces nuestro enfoque principal es con autores emergentes, ¿cierto? La otra ala de Nigua Editores es el Centro de Estudios Culturales, ¿sí? Que se basa en conversatorios, en eventos académicos y culturales, valga la redundancia, ¿sí? Para el desarrollo social. En ese orden de ideas, pues en el área editorial estamos abiertos a cualquier iniciativa, manuscrito, donde lo miramos, lo analizamos y lo construimos juntamente con el autor y llevamos a un buen término de publicación. De hecho, ahorita hace 2 días tuvimos el lanzamiento de una profesora de La Salle que se lanzó a escribir, publicó un libro precioso que se llama Marea Alta, lo natural de la magia, ¿sí? Es su primer libro y estamos desarrollando pues ese tema literario. En cuanto al centro de estudio, tenemos una serie de conversatorios, es cada 8 días, enfocados en las 3 líneas: educación, literatura y filosofía. Yo quiero que ya un poco más a fondo de lo del centro de estudios y nuestros encuentros, pues ya nos comente Andrés, que es el director del Centro de Estudios Culturales de Nigua Editores. ¿Cómo nos encuentran? Instagram, Facebook, @Nigua Editores. Correo, contacto, @niguaeditores.com. O al celular 323-323-0114 por el WhatsApp. Listo. Del Centro de Estudios, Andrés. Bueno, ya se ha dicho también bastante del centro de estudios, pero les cuento un sueño. Está bien. Hagámoslo realidad. Sí. Alguna vez con Sebastián lo hablamos cuando yo inicié a hacer los conversatorios de filosofía. Yo soy medianamente fan porque es la corriente que estoy estudiando personalmente ahora, que es la teoría crítica, es la tradicionalmente conocida como la Escuela Crítica de Frankfurt. Es teoría crítica de la sociedad, nacida en Frankfurt, Alemania. Esa escuela le hizo frente al régimen nazi, académicamente. Escribían artículos, publicaban una gran cantidad de textos, hacían estudios, el régimen los persiguió, fue una cosa loquísima para la época. Ahora lo entendemos, las dinámicas que sucedieron en ese tiempo, pues debió responder a cosas más difíciles. Y yo le decía a Sebastián esa vez, quiero algo así. Me encantaría tener un grupo de estudio en donde podamos hablar de distintos temas, podamos escuchar diferentes voces, escribir, mirar, porque siento que Colombia lo necesita.
Sí, el Centro de Estudios Culturales nace con la intención de sembrar al menos esa semilla de crítica en las personas. Lo que yo le decía ahorita a Fernando, no significa que vengan a cambiar su pensamiento porque pues yo tengo mi manera de pensar y hablo con propiedad desde mi perspectiva personal cuando lo hago allí. Y muchas personas pueden de pronto llegar y asistir y ver una persona que le gusta el tema del debate. No me gusta imponer absolutamente nada, pero cuando hablo con libertad sobre mis convicciones, habiendo leído filosofía, me gusta hacerlo y sembrarle en el otro al menos la duda o la reafirmación de sus ideales. Y pueda que vaya una sola vez y usted diga, no va conmigo, pero al menos es un espacio donde yo puedo escuchar y ser escuchado. Y creo que es necesario, perdón, porque es algo que le hace falta a nuestra sociedad, aprender a escuchar y aprender a discutir sobre temas que a veces pueden ser difíciles. No, y sé que es valioso para que quede un poco claro los días jueves, por lo general a las 6 de la tarde, y también para que la gente se entere. ¿Tiene algún costo ese centro de estudios? Porque al hablarlo así pareciera que habría que pagar. No, es absolutamente gratuito. Deberían cobrar, digo, porque la información, de verdad que yo he asistido y la información que comparten es muy valiosa. Pero si ya es gratis, pues mejor, todos bienvenidos. No tiene ningún costo y no necesitas conocimiento previo del tema o del autor a tratar. Precisamente el centro de estudios se trata de eso. Así no lo conozcas, lo que necesitas es la voluntad de ir a conversar, de ir a construir pensamiento. Si no lo conoces, pues qué bueno, acompáñanos y lo conoces en el espacio y puedes desde tu perspectiva y sin ningún conocimiento previo. Si lo tienes, maravilloso; si no lo tienes, no es ningún impedimento. Sin conocimiento previo, puedes desde tu perspectiva y pensamiento abordar los temas que allí se tratan. Gracias. No, pues Arturo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Andrés, Fernando, gracias. Muchas gracias a ti por Muchísimas invitarnos. gracias. Recuerda que te puedes unir al grupo El Amor de tu Vida Eres Tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.